Hace unos años, Ecuador llegó a ser uno de los países más seguros de toda Latinoamérica, pero hoy la realidad es otra. Actualmente Ecuador es el país más violento del continente y en este video voy a tratar de averiguar por qué. Aunque el presidente Daniel Noboa afirma estar luchando duramente contra el narco, incluso con la ayuda de los Estados Unidos, la cosa no mejora. Y sí, han oído bien, los gringos ya están interviniendo militarmente en Ecuador, justo y como pretenden hacerlo en México. En este video podremos ver perfectamente qué es lo que pasa cuando la derecha latinoamericana le declara la guerra al narco y pide ayuda extranjera. Vamos a ver. El centro del mundo. En 2017 la tasa de homicidios en Ecuador era de solamente 6 cada 100.000 habitantes, una cifra buena para ser Latinoamérica. A día de hoy este número ya supera los 50. Si queremos entender por qué Ecuador ha sufrido un aumento de más del 700% de homicidios en menos de 10 años, la clave está obviamente en el polvito mágico, en la que le quitó el mundial a Maradona, en la Ecuador no es precisamente un país productor, su rol en este negocio es más bien otro. Por cierto, en todo este video, cuando hable de producir, distribuir, exportar y no haga referencia a nada en específico, pues ustedes ya podrán imaginarse de qué estoy hablando. Los puertos ecuatorianos, y más concretamente el de Guayaquil, se han convertido en el principal punto de salida de la mercancía hacia Europa o Estados Unidos. Pero ¿por qué los traficantes se molestarían en llevar su producto hasta Ecuador, siendo que estos en su mayoría son peruanos o colombianos? Bueno, como toda buena pregunta, tiene varias respuestas. En primera, porque ya desde hace varios años, Colombia sobre todo, ha reforzado mucho su política antidrogas y ha tratado de controlar más fuertemente lo que sale de su país. Es ahí donde los puertos de Guayaquil, una ciudad que exporta enormes cantidades de productos alimentarios como el plátano o los camarones, se convierte en el lugar perfecto para mover esta mercancía. En cristiano, que un poco de polvito mágico se esconde muy fácilmente en un contenedor lleno de bananos. Y quédense con esto de los plátanos porque volveremos a esto en un rato. Pero aparte, el hecho de que Ecuador sea una economía dolarizada facilita mucho el lavado de dinero dentro del país. Y si eso le sumas que desde pandemia Ecuador ha vivido una crisis de endeudamiento que los ha obligado a recortar apoyos sociales e incluso presupuesto de seguridad, pues te queda la receta perfecta para convertir Guayaquil, una hermosa e histórica ciudad portuaria, en el gran nodo geopolítico para el tráfico a nivel mundial. Y al ser este un punto tan importante, pues todos quieren un pedazo del pastel. En Ecuador se han formado diversos cárteles como los choneros, los lobos o los tiguerones, y estos se han aliado con diversas organizaciones extranjeras como Jalisco Nueva Generación, Sinaloa o incluso mafias albanesas. Aquí los ecuatorianos sirven como su punto de entrada al mercado de los polvos mágicos en Sudamérica, y esto, como no podía ser de otra manera, ha provocado una enorme disputa entre cárteles, que es básicamente la razón que explica esta explosión de cifras de fallecidos en Ecuador. La cosa siguió escalando y para cuando Daniel Noboa llegó a la presidencia, el problema era gigantesco. En las primeras elecciones de Noboa, uno de los candidatos fue asesinado y a los pocos meses, Fito, el líder del cártel de los choneros, se fuga de la prisión en la que se encontraba, y todo esto provocó que Noboa rápidamente se posicionara como el tipo que iba a poner por fin mano dura contra el crimen organizado. Pero antes de ver esto, tenemos que entender de dónde viene este señor. Por cierto, si el video te está gustando y quieres apoyarme para que pueda seguir haciendo contenido como este, recuerda que puedes suscribirte a este canal completamente gratis y a mí me ayudas mucho. Sigamos. El rey del plátano. Daniel Noboa no es un hombre cualquiera. Su apellido le pertenece a la que es quizá la mayor dinastía empresarial de la historia moderna del Ecuador. Su abuelo construyó un imperio exportador de plátano, una de las industrias más lucrativas del país, y el padre de Daniel Noboa, Álvaro Noboa, ya con el colchón económico de su padre, quiso pasar del poder económico al poder político y se postuló a la presidencia no una, ni dos, ni tres veces como AMLO, 5 veces, y perdió en todas. Chingos, que ya ni el Cruz Azul, hombre. Pero al que no se le daría tan mal esto de las campañas es a Daniel Noboa, su hijo, que desde su primera postulación en 2023 logró sentarse en la silla presidencial. Daniel nació en Miami y aunque sí pasó buena parte de su juventud en Guayaquil, rodeado de la aristocracia ecuatoriana, hizo sus estudios universitarios en los Estados Unidos, por lo que no solo estamos hablando de un tipo privilegiado, sino más bien del típico perfil de político educado en el exterior, con una mente muy globalizada y con una idea muy gringa de cómo funciona la política. Cosa que por lo menos acá en México sabemos que no le ha traído nada bueno a este país. A pesar de todo, Noboa llegó a identificarse como un político moderado, cercano al sector privado, pero también a las clases populares y sobre todo una cara juvenil que estaba dispuesta a acabar con la vieja política y construir el nuevo no me confundí. Con Ecuador estando como estaba, Noboa empezó a ver en el modelo Bukele un ejemplo a seguir y sobre todo una forma de ganar popularidad. Tras la fuga de uno de los capos más importantes del país, Noboa le declaró la guerra a los grupos delincuenciales, a los que obviamente calificó con la palabra con T que no puedo decir aquí sin que YouTube se enoje.
y comenzó a hacer un montón de cosas para combatirlos. Militarizó las calles ecuatorianas, construyó cárceles de máxima seguridad, comenzó a hacer acuerdos con los gringos para extraditar a algunos de esos criminales y bueno, pagó todo este desmadrito aumentando el IVA un 3%, que para el que no lo sepa es el impuesto que más afecta a la gente con menos ingresos. En resumen, que la guerra la paguen los pobres. Pero no solo eso, la guerra contra el narco de Noboa ha sido sumamente polémica por sus métodos. Observadores internacionales han reportado un montón de abusos de poder de todo tipo que incluso le han llegado a costar la vida a varios detenidos. Se reporta también que muchos de los detenidos ni siquiera son llevados ante un juez, por lo que no se puede verificar su culpabilidad. Y bueno, ya ni siquiera les hablo de que en las cárceles ecuatorianas eso de los derechos humanos son algo, digamos, opcional. Pero miren, yo no voy a ser quien salga hoy a defender los derechos humanos de los delincuentes. Al final, si Noboa logra acabar con este problema, todo esto de los abusos policiales y detenciones arbitrarias serán daños colaterales. Pero aquí hay dos problemas. En primera, que aunque durante el primer año de Noboa sí se consiguió bajar un poco la tasa de homicidios, para 2025 esta cifra ha vuelto a aumentar hasta niveles nunca antes vistos. Y segundo, que al contrario de lo que parece, probablemente a Noboa ni siquiera le interesa acabar realmente con el problema. Y atentos, porque esta es una de las razones por las que estoy haciendo este video. Verán, en marzo de 2025, la revista Raya publicó un reportaje en el que después de analizar documentos de la policía ecuatoriana, se atrevían a afirmar que Noboa Trading, la división encargada de exportar el plátano producido por los Noboa, estaba involucrada en el tráfico de más de media tonelada de polvitos mágicos hacia Europa, más concretamente a países balcánicos como Croacia o Albania. De hecho, luego OCCRP, uno de estos medios que se dedica a analizar el crimen internacional, también publicó un reporte en el que señalaba la participación de las mafias balcánicas en todo este desmadre. En el debate presidencial del 2025, la candidata opositora Luisa González le preguntó a Noboa por todo esto y su respuesta fue, en primera, que él no es el dueño de Noboa Trading, pero que la empresa sí le pertenece a su familia, y en segunda, que los directivos de la empresa ya han sido juzgados por esto y ningún alto mando ha sido condenado, por lo que según Noboa no son técnicamente culpables de que esto haya pasado, aunque en el propio artículo de la revista Raya se señala que en 2022, cuando las autoridades ecuatorianas vieron que los contenedores de Noboa tenían sorpresitas, sí que terminaron capturando a José Luis Rivera Vaquerizo, que era el encargado de hacer el control de antinarcóticos para la empresa. Y la cosa es que este hombre fue contratado por Roberto Ponce Noboa, que como se podrán imaginar, es el primo del presidente. Que vamos, que hay que ser un poco ingenuo para creer que esta empresa lleva años pasando toneladas de polvito mágico y que ningún miembro de la familia Noboa se había enterado. Y ahí es donde obviamente tenemos que preguntarnos, ¿Daniel Noboa realmente quiere luchar contra los cárteles? ¿O solamente está buscando ganarse el favor de los votantes ecuatorianos y sobre todo de sus amigos en Washington? El laboratorio. Ya desde su primer mandato, Noboa dijo que estaba dispuesto a aceptar cualquier tipo de ayuda para combatir a los cárteles ecuatorianos. Y en 2024, con Joe Biden en el poder, firmó su primer acuerdo de seguridad con los norteamericanos. Aunque la cosa escaló de nivel cuando en septiembre de ese mismo año, Daniel Noboa propuso reabrir la base militar estadounidense de Manta. Y a ver, contexto. A finales de siglo, en las épocas del Plan Colombia y la guerra contra el narco, los gringos abrieron una base militar en Manta, una pequeña ciudad en el centro de Ecuador. Cuando Rafael Correa, el primer gran líder de la izquierda ecuatoriana, llegó a la presidencia, decidió cerrar esta base argumentando que era un proyecto imperialista que violaba la soberanía del país. Y bueno, razón no le falta, ¿eh? Pero no solo la cerró. En 2018, cuando Correa y los suyos crearon una nueva constitución para Ecuador, el artículo 5 se utilizó para prohibir la instalación de bases extranjeras en el país. Esto siguió así hasta que, como no, el aristócrata de Miami dijo que esto de la soberanía, bueno, eran cosas de zurdos o yo qué sé. Y aunque trató de hacer un referéndum para quitar esta prohibición de la constitución ecuatoriana, 2/3 de las votantes rechazaron categóricamente este cambio. En Cristiano, que el único ecuatoriano que quiere ver militares güeros en las playas del país es este señor de acá. Pero esta derrota política no detuvo a Daniel Noboa, quien desde principios de año venía coqueteando cada vez más fuerte con jefes militares estadounidenses. En febrero se reunió con Kevin Prince, antiguo líder de Blackwater, también conocido por recaudar millones de dólares con la promesa de atrapar a Maduro y al final no hacer absolutamente nada, pero sobre todo en marzo se reunió con Francis L. Donovan, el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, y anunciaron que Ecuador y los gringos estarían trabajando conjuntamente para combatir a los cárteles en el país. Menos de una semana después, el 6 de marzo, el Ministerio de Defensa de Ecuador anunció un bombardeo contra un supuesto campamento de narcotraficantes cerca de la frontera con Colombia. Y esto es básicamente todo lo que se dijo sobre este bombardeo. ¿Cuántos muertos hubo? ¿Quién exactamente operaba en este campamento? Preguntas pendejas. Y la cosa se pone mucho peor porque según el New York Times, que se tomó la
molesta de ir al lugar de los hechos y que no es que sea precisamente el mayor aliado de la izquierda castrochavista latinoamericana, estos bombardeos no destruyeron ningún narcocampamento, sino más bien una pequeña granja lechera en la que trabajaba una familia de escasos recursos. De verdad, amigos, esta es de otras de esas historias que me gustaría estarme inventando, pero ustedes pueden ir a checar la nota del New York Times. Pero la polémica con este bombardeo no acaba ahí. Unos días después, Gustavo Petro, presidente de Colombia, publicó en su cuenta de Twitter que se habían encontrado 27 cuerpos calcinados tras una serie de bombardeos cerca de la frontera con Ecuador, los cuales no habían sido ordenados por él. En español, que o fue Noboa o fueron los gringos. Y tras unos días, el propio Petro confirmó que la bomba lanzada era material del ejército colombiano. Y a ver, esto ocurrió en la frontera entre ambos países. Hay dos opciones: o que se haya tratado de un simple accidente, o más bien sea parte de un plan de Daniel Noboa para crear tensiones con su vecino izquierdista. Y a ver, aunque la lógica y la buena fe nos lleven a pensar en la primera opción, si recordamos que este tipo se hizo famoso internacionalmente por asaltar la embajada mexicana para arrestar a un ex vicepresidente correísta, algo a lo que ni siquiera se atrevió el mismísimo Nicolás Maduro, pues hombre, no podemos descartar la segunda opción. Y es que realmente parece que Noboa está haciendo de todo para convertirse en el juguete favorito de Donald Trump. Aparte de que parece dispuesto a pelearse con cualquiera que no siga las órdenes de Washington, el aceptar la ayuda estadounidense, entre muchas comillas, para combatir el crimen, convierte a Ecuador en una especie de laboratorio para las operaciones militares anticárteles que Trump quiere lanzar, por ejemplo en México. Y hago este video en parte para la gente que crea que esa es una opción para solucionar este problema, porque el bombardeo de marzo nos enseña que aunque a primera vista pueda verse como algo muy espectacular y un gran esfuerzo para combatir a los cárteles, en realidad puede que solo sea eso, y que los objetivos golpeados sean gente como tú y como yo. Y claro que a los gringos esto no les importa ni lo más mínimo. Al final, si Trump está haciendo todo esto solamente para controlar el continente y para conseguir algo de apoyo para sus elecciones de noviembre. Y lo que pase con nuestros países, pues es lo de menos. Esto debería de ser suficiente para que ningún hispanoamericano estuviera a favor de este tipo de operaciones. Aunque déjenme decirles que hay motivos mucho más grandes para esto. Si quieres entender por qué estoy tan en contra de la intervención estadounidense en la región, y más concretamente en México, te dejo este video que hice hace un par de semanas. Te va a gustar. Nos vemos.